Entonces con la clase, muchas gracias por estar acá en la sesión número 9. Ya vamos por la mitad. Y bueno, creo que ya vamos engranando todo este proceso del desarrollo del módulo de creatividad y lenguaje. Y bueno, hoy tenemos varias actividades, control de lectura, tenemos la entrevista y tenemos evaluación. La evaluación es muy sencilla, son 30 preguntas y ustedes las desarrollan en par minutos. Matt Gregory Martínez, ¿quién es? Hola. Ni idea, profe. ¿Quién sabe? Matthew Gregory Martínez. No, profe, ni idea. No. Bueno, muy bien. Entonces no autorizo el ingreso de esta persona a la clase. A ver, miramos acá. ¿Qué dicen en el chat? Entre 7 y 7:15 me dice Javier, listo. Muy bien. Por favor, en el chat de ustedes pueden preguntar el nombre o lo pregunto yo acá. ¿Será? De pronto por descartar. ¿Mando la foto? Sí, profe. Muy bien. Allá. Ahí nomás. Buenas tardes. Sí, sí, señor. Bueno, salió ese señor Matthew, yo no sé qué, para que lo tengan muy presente. Si de pronto alguien entró con algún perfil distinto, para que nos cuente. Lo que pasa es que también hay que cuidarnos de la filtración de la información, porque puede ser un hacker o alguna cosa. Bueno, en estos tiempos uno ya no sabe, yo no quisiera ser exagerado, pero eso puede suceder. Bueno, muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias. Súper bien, profe. Gracias, me alegro mucho. Entonces tenemos el personaje hoy, el entrevistado a las 7 de la mañana, perdón, a las 7 de la noche. Sí, señor, profe. Y le corresponde a Jonathan y a Erika, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿están preparados? ¿Listos? Sí, señor, profe, ya. Bueno, me alegra mucho. Listo. Entonces vamos a empezar con el control de lectura. Sartori, Giovanni Sartori, quizá es uno de los grandes politólogos, filósofos, uno de los más influyentes de Occidente, especialmente es un estudioso que se dedicó precisamente a la ciencia política, ¿no? Sus aportes tienen que ver precisamente con ese concepto de democracia y curiosamente hace unos aportes muy interesantes sobre el tema de la televisión. Crea un término muy interesante que se llama la sociedad teledirigida y pues se reduce en dos palabras en latín que es el homo videns, haciendo una analogía al homo sapiens. Entonces, ¿cómo de alguna manera la televisión influye en la sociedad? Este señor Sartori de alguna manera es un gran
científico-social que hace unos análisis que tienen que ver precisamente con esa sociedad teledirigida y cómo la televisión viene influenciando o influyó o influye todavía en las sociedades. Hay una cosa muy curiosa y es que este señor participa obviamente de toda esa posición crítica frente a la televisión. Yo soy de los que igualmente considero que la televisión no es inocente y que los medios de comunicación, especialmente la televisión, no es inocente y que se convierte en un medio frío acudiendo a Marshall McLuhan porque de alguna manera no permite que la sociedad, en términos de medios de comunicación tradicionales, tenga una posición crítica o sea un sujeto crítico frente al contenido que se divulga. Por tanto, la televisión o los medios de comunicación no tienen que luchar en una posición relacionada con el acceso a, sino más bien en jugar en una postura crítica frente al contenido que se publica. Puede haber infinidad de espacios y lugares en donde no lleguen los medios de comunicación, particularmente la televisión. No llegue porque es una de las más privilegiadas en Colombia y en estos tiempos actuales, o en cualquier región, África. O bueno, no irnos tan lejos, vamos al Ecuador, vamos al Perú, vamos a Bolivia, en donde son países hermanos muy parecidos a Colombia que también tienen regiones que de alguna manera la televisión no llega. Llegan otros medios de comunicación, la radio especialmente, y alguna prensa que muy seguramente llegará a estos pueblos. Pero la televisión, por su acceso, es mucho más difícil y por su señal y transmisión, es mucho más difícil que llegue. Por tanto, el problema no tiene que ver con el acceso. Escasamente el poco acceso que tengan a la televisión es un medio que de alguna manera cautiva y genera un un discurso estereotipado de lo que refleja la sociedad en realidad. Entonces, podemos hacer una crítica fundamental a la televisión. Nuestro interés no es de alguna manera, y digo nuestro interés desde la academia, no es desencantarlos de la televisión, sino más bien hacer una muy buena televisión, una televisión de calidad y una televisión que contribuya precisamente a factores que están en la vida cotidiana. Por ejemplo, la educación. Y creo que los medios de comunicación, especialmente la televisión, se convierten en un referente fundamental para la educación. ¿Cómo? A través de no divulgar, a través de programas de comunicación, a través de programas y de contenido que les sirva obviamente para construir. Puede haber posiciones críticas. ¿Qué sustento tienen los realities? ¿Qué sustentos tienen? No sé. Últimamente me la paso canaleando y veo ese Acapulco Shore y esos pelados se la pasan todo el día en fiesta y borrachos. Y uno dice, pues bueno, esa es la libertad de expresión y la libertad que le permite a las personas ser como son. Pero yo digo, llevarlo a los medios de comunicación, hay una fuerte influencia de esa rebeldía que de alguna manera no tiene nada que ver con una rebeldía en oposición a, sino una rebeldía en contra de todo. No es un anarquismo ni una rebeldía que de alguna manera acompañe procesos de construcción, sino una rebeldía que está muy relacionada precisamente con esos espacios de entretenimiento y de diversión que también en exceso pueden ser muy malos. Puedo sonar bastante conservador en ese tipo de conceptos, pero de alguna manera todo en exceso cansa. Y estoy seguro que uno no aguanta cada 8 días rumbeando. No sé ustedes, pero pues bueno, ahí podemos diferir. Entonces, a quien le haya correspondido la lectura de Homo Videns, que inclusive es un texto muy largo, aquí lo que hicimos fue recoger un resumen de Angélica Tornero, que publica un artículo de 3 o 4 hojas bien interesante sobre o hace referencia al texto de Homo Videns de Giovanni Sartori. Los dejo entonces y escuchemos los aportes de ustedes. Hola, profe. Sí, Bueno, profe, lo que nos indicaba bajo pues, el pensamiento de la filosofía de Giovanni Sartori es que la televisión, digamos que es un medio de comunicación de masas. Es decir, muchas personas tienen acceso a la televisión. El filósofo pues, nos indica en el texto Homo Videns que la televisión entorpece el aparato cognitivo del individuo. Otra cosa que refleja en la lectura también fue que Sartori, por medio de una frase irónica, que era basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser ciegos. Con esta frase, pues él defiende, digamos, el proceso de la comunicación del código aprendido, digamos, el signo, el código. Su merced hablaba en una clase como del performance, ¿no? La interpretación.
Sí, la Entonces, performance. desde la contemporaneidad, bueno, con base también a la lectura, nos estamos preguntando qué tipo de individuo pues estamos formando para la sociedad. Digamos, un niño que hasta ahora no solamente digamos, se basa en la televisión, sino en otros medios de comunicación, ejemplo, YouTube. Digamos, los niños por medio de imágenes toman como referencia a esto, y si le preguntamos a un niño qué quiere ser en un futuro, pues digamos que ellos nos dicen como, no, quiero ser youtuber, que ahora pues es como el pensamiento que tienen los niños. Ahora, digamos, mi pregunta, pues no sé, bajo mi subjetividad, mi pregunta es, ¿eso es útil para la sociedad? Digamos, hay muchos de estos que no son ejemplo y que no tienen, digamos, valor en la sociedad. Si nos damos cuenta, digamos, en esta pandemia hay otro tipo de profesiones que no son útiles, o bueno, que son más útiles, perdón, digamos, ejemplo, los doctores. Entonces, digamos que, pues en esa parte yo vi, digamos, reflejado esto en la lectura. Digamos, también la evolución de la tecnología, pues en este momento, en medio de la pandemia, muchos niños, pues en este caso, se han, digamos que han tenido como constante en los medios de comunicación, en los medios digitales, la evolución de los medios digitales. Y pues adicional a esto, el autor también señala en el tema de la televisión que tiene que ser comprendido, digamos, como tal para tener como algo, es decir, como un pensamiento, digamos, más claro. Así lo vi en la lectura, profe. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos ahí bien interesante? Los escucho a todos, por favor. Bueno, profe, en la lectura también, pues el autor mencionaba sobre una reflexión que él hacía entre la televisión y la formación de la opinión pública. Decía que la manera más, digamos, lógica, por decirlo así, de poder generar una opinión es leyendo, y que esta sociedad pues actualmente lo que hace es ver televisión, y la televisión lo que hace es quitar pues ese tema de una opinión personal hacia las demás personas. Nos mencionaba también pues la importancia del tema de la escritura, del tema de la lectura, y también hacía una relación de que, por ejemplo, en Europa, pues digamos que eso no se ve, no hay ningún problema por eso, pero que América Latina, pues sí está totalmente inundada de mucha desinformación, y se dejan llevar de lo que la televisión diga, y que por eso en América Latina, pues digamos que nunca ha sido, digamos, siempre ha sido más la televisión y ha sido menos la escritoria. Y eso es una habilidad que pues es importante para todos los seres humanos, nuevamente, para poder plantear opiniones críticas, y digamos que eso era lo que Sartori también, digamos, expresaba en esta lectura. Sí, señor, escuchamos. Paola. Jonathan. Yo, profe. Adelante. Bueno, desde mi punto de vista, en el libro, pues, de Santor también expresaba, él decía que el ser humano pasa de ser un Homo sapiens a ser un Homo videns, debido a que, pues, el hombre está envuelto como tal, o se volvió adicto a las imágenes. Dejó de realizar lecturas, y hoy en día las personas prefieren, digamos, pasar todo el día viendo televisión que simplemente pues coger un libro y emprenderse nuevamente en la lectura. Antes veíamos que las personas preferían leer el periódico, luego se enfocaron en solamente escuchar la radio, y hoy en día solamente prefieren ver pues las noticias a través de la televisión, en vez de decir, bueno, voy a ir y voy a comprar el periódico porque quiero leerlo, ¿sí? Entonces, pues sí, también expresaba que como tal la televisión entorpece nuestra salud cognitiva, y pues los más afectados son los niños, ya que hoy en día no se está educando tanto a través de la lectura, sino de otros medios. Y eso viene desde los hogares, porque digamos que si un niño llora, lo que hacen es, bueno, te prendo el televisor y te coloco muñecos y ya, olvidas, en vez de decir, bueno, voy a coger un libro, te voy a leer un cuento, para que ellos vayan cogiendo, digamos, como ese gusto, ese amor por la lectura, y a través de eso, pues cuando ya sean seres o personas adultas, tienen una capacidad de entendimiento mucho mejor que cualquier otra persona que simplemente se dedica a ver imágenes. Muy bien, claro que sí. Acá hay una cosa bien interesante, y es que regularmente los seres humanos
privilegian la imagen, ¿no? Son seres escópicos, o más bien somos seres escópicos. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Somos seres escópicos que de alguna manera privilegiamos la imagen, es decir, tenemos un privilegio precisamente por estar más enterados por la imagen que por lo que nos puede brindar la construcción textual o el discurso o la construcción argumentativa. Por tanto, creo que se privilegia las imágenes. Entonces, a partir del privilegio de las imágenes, para aquellos que no tienen la posibilidad de ver a los ciegos, pues de alguna manera, pues ellos les tocará privilegiar otro tipo de sentido y desarrollar otro sentido para poder construir su mundo y construir de alguna manera la realidad en la que viven. Entonces, resulta muy interesante esta reflexión o esta crítica que él hace, basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser ciegos. Y esta es una muy fuerte crítica porque en efecto lo que está referenciando es que nosotros estamos más ciegos cuando de alguna manera estamos pegados a la caja mágica. Porque a partir de ahí se reflejan o se reproducen discursos especialmente relacionados con los estereotipos sociales de los cuales nosotros estamos muy relacionados, como por ejemplo el discurso de la mujer. ¿Qué sentido tiene la publicidad, por ejemplo, cuando divulga información, cuando divulga imágenes de la mujer? Las mujeres, las chicas águila, y todas las chicas águila tienen que ser así, ¿no? Si no es una chica águila con ese escultural cuerpo, pues no responde a los cánones de ser una chica águila. Ahí la sociedad de alguna manera tiene que presentarse ante esas fuertes amenazas del discurso que está relacionando a la mujer como con el objeto sexual como el objeto de la belleza, como la definición de la belleza, incluso con un objeto sexual que de alguna manera está relacionado con esas violencias que inclusive transgreden lo visual y transgreden en algún sentido la posibilidad de que la mujer siempre se tenga que presentar de esa manera, cuando no todas se presentan de esa manera. No hay nada oculto en el cuerpo resulta ser un elemento que significa hacia la sociedad. El cuerpo quizá es el vehículo sígnico que permite transportar lenguaje o comunicación, pero también hay un punto en el que transgrede, y transgrede porque está relacionado con los estereotipos que de alguna manera la sociedad está acostumbrada a ver. Y digo acostumbrada porque la publicidad de alguna manera se ha convertido en un género que no se tiene en cuenta en los medios de comunicación, en un género de contenido discursivo, simbólico, que representa aún mucho más que lo que puede representar precisamente el contenido textual en un medio de comunicación. Escuchamos. ¿Qué es eso del aparato cognoscitivo? ¿Alguien quien lo diga? Los que lo leyeron. ¿Quiénes lo tenían a cargo? Profe, yo entendí por el aparato cognitivo que es como la capacidad de entendimiento que tenemos todos los seres humanos. Sí. Sí, como la parte sensorial de los humanos. Sí. A ver, el aparato cognoscitivo tiene que ver precisamente con la cualidad que tienen los seres humanos a través de los sentidos y cómo captan la realidad, ¿no? La cognición, mente, ¿sí? Y cómo de alguna manera se convierte el cuerpo en un aparato de captura para poder tener un entendimiento sobre la realidad. El aparato cognoscitivo es todo un sistema que de alguna manera el ser humano contempla para poder capturar la realidad a través de los sentidos. Y lo hace consciente. Por eso se llama aparato cognoscitivo. ¿Sí? Lo hace consciente, no es un asunto que de alguna manera uno tenga que pasar a simple vista la realidad, sino que hace consciente la realidad porque obviamente la entiende, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esa arbitrariedad y esa convencionalidad de la cual nosotros, no solo el lenguaje sirve para entenderse desde lo arbitrario y desde lo convencional, sino que la realidad también se captura a partir del entendimiento y de los signos y de los sentidos, que puede ser arbitrario y convencional, porque hace parte del entendimiento. Somos conscientes de esa realidad. Muy bien, adelante. ¿Quién más va a participar? Profe, por otro lado, digamos, también los otros autores también refutaban que pues el pensamiento de Sartori, ya que pues lo veían como
lo ven como muy radical en el sentido de que el individuo, digamos, tiene la libertad de ver lo que él quiere, o sea, de interpretar qué es bueno y qué es malo para su formación. También vi eso en el libro. Sí, hay una cosa muy interesante y es que uno tiene el poder de elegir. En la televisión hay una cosa fundamental en la cual los estudiosos de la televisión también se escudan y dicen, pues está el aparato, está la televisión y usted de alguna manera ve lo que quiere ver. Es decir, que usted también tiene en su mano el poder de elegir y el poder de elegir se representa en el zapping. ¿Qué es el zapping, Alejandro? ¿El qué? Discúlpeme, profe, ¿el qué? Qué Zapping. pena. Zap. Ok, permítame. Canalear, profe. ¿Puedo apoyar? Canalear. El Canalear que o... uno, el rotar de canales, ese ejercicio de andar cambiando de canales y elegir lo que realmente te gusta, lo que sea de tu interés, eso es el zapping. El zapping de alguna manera tiene que ver precisamente con el poder de elegir. Entonces los críticos de la televisión van a decir, pues claro, por eso de alguna manera no estarán de acuerdo con el radicalismo que podría presentar Sartori frente a las reflexiones que hace de la televisión. Y le van a decir, pues bueno, sí, usted tiene toda la razón, pero también el ciudadano o la persona del común, pues tiene el poder de elegir, lo tiene en su mano y está apoderado de él. Es el control de televisión y usted hace zapping, cambia, canalea y elige qué contenido quiere ver, ¿sí? Lo que sucede es que el contenido también es un agendamiento constante de los medios de comunicación, es decir, privilegian el contenido del cual ellos de alguna manera quieren publicar y no es un contenido que de alguna manera está representado en la posibilidad de elegir como televidente, ¿sí? O si no, entonces tengo que volverme productor. Esa es la gran transformación del medio tradicional a los medios digitales. La gran transformación es que yo no solo puedo ver lo que quiero ver, sino que también yo puedo producir y mostrar lo que yo de alguna manera quiero mostrarle a los demás. Claro, todo se convertirá en subjetivo, sin duda alguna. Sin duda alguna, porque es la mirada mía, la mirada egoísta de lo que yo quiero mostrar. Pero también tengo la posibilidad de decir, pues con esto me quedo, con esto no. La diferencia con los medios tradicionales es que el medio o la televisión como tal, si yo la pongo acá, en esa caja mágica, y al público en este otro lado, ¿sí? A la audiencia, hay una palabra que utilizó, no sé quién, yo no sé si fue Paola, que hablaba sobre las masas, pues claro, los medios tradicionales están fundamentados es en las masas. En estos tiempos ya no se habla de masas, sino que se habla de audiencias. Están de este lado recibiendo esta información por parte de la televisión, ¿sí? De quien transmite esta información, pero no hay un sujeto activo, que es el público que de alguna manera, o el televidente que tiene que hablar, darle voz y sentido precisamente a lo que ve. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues a través de ser productor del propio contenido que desarrolla. Y eso no lo dan los medios tradicionales, lo dan los medios inmersivos. Vámonos entonces a hacer un videoblog, vamos a hacer un canal de YouTube, vamos a hacer un contenido en donde yo permita la interactividad con el otro, ¿sí? Entonces, en este modelo que de alguna manera critica Sartori, tiene toda la razón. Y tiene toda la razón porque es que el público es pasivo, porque el público de alguna manera recibe la información que simplemente privilegia el contenido de quien la produce. Y yo solo tengo que conformarme con ese lugar de recibir esa información. Por tanto, acá el público, ¿qué características recibe? Pues un público pasivo. Si habláramos de los medios digitales, pues a través de la internet, a través de las redes sociales, pues el público ya no es inocente. El público es un público crítico, un público que de alguna manera le permite interactuar con quien produce ese contenido, con quien de alguna manera dice o expresa lo que quiere decir, pero hay alguien que lo controvierte o hay alguien que está de acuerdo. Esa es la posibilidad o el poder de democratizar un poco la información a partir de los medios tradicionales, ¿sí? De todas maneras, aún en estos tiempos de modernidad o de sociedad de la información que comienza de 1970 para acá, se sigue privilegiando la imagen y es mucho más fuerte ahora, en donde se privilegia mucho más la imagen. ¿Qué es eso del video niño? Por favor, ¿a quién les correspondió la fotocopia?
¿Sí? ¿A quién le correspondió la fotocopia? Adelante, Jonathan y Erika, ¿sí? ¿O a quién les tocó? Los que les dieron la fotocopia. Los que tienen que hacer el primer protocolo. Es una fotocopia muy corta, imposible que ninguno la haya leído. Es de 3 hojitas. 2 hojas y media. Bueno, va para pregunta de examen ahora. El video niño tiene que ver precisamente con el ejemplo que colocaba alguno de ustedes cuando esta mañana inclusive sucedió en mi casa, porque en la casa de mi mamá, porque la llamé a mi sobrina y me dijo, no, es que la niña está enferma y pues no pude contestarle el celular porque se lo dejo a ella para que se entretenga y para yo poder hacer algo. Yo, o sea, el medio se convirtió en el lugar de entretenimiento de los niños. El medio se convirtió en el lugar en el cual se educa el niño. El medio se convirtió en ese lugar que de alguna manera los niños adquieren, no por capricho de ellos, sino porque también es una imposición de los padres. Tenga, entreténgase, ahí se lo doy, mire a ver usted qué hace. ¿Sí? Entonces no hay un ejercicio de responsabilidad de los padres frente a los medios de comunicación. Claro, esto es un ejercicio muy difícil, de yo ponerme a controlar qué es lo que ve y qué es lo que no ven los niños. Es una posición supremamente difícil y no hay que esperar mucho de ese tema. Pero sí también hay que ser reguladores del contenido. Y reguladores del contenido es decirle, mire, usted puede ver esto o no puede ver esto. No quiero decir que los programas de Discovery Channel sean los mejores. Lo que quiero decir es que de alguna manera el contenido que uno está viendo genera, produce y genera un saber que de alguna manera particulariza el pensamiento, el aparato cognitivo de los niños. Entonces, paulatinamente, el homo sapiens, a través de ese aparato de captura de mensajes que nos puede dar la televisión, ya no resulta ser tanto un homo sapiens, sino un homo videns, concentrado en la televisión, concentrado en la imagen. ¿Sí? Muy bien, ¿quién más? Vamos a preguntarle a Andrés, por favor, sus aportes sobre la lectura. Sí, sí, señor. Cuénteme. Bueno, Cuéntenos, por favor. sí, allí el señor Sartori nos decía también sobre la importancia de lo que venimos comentando, de que necesitamos un lenguaje verbal. Bueno, los interactuantes, se puede decir, necesitamos de ese lenguaje verbal para que pues entendamos lo que estamos diciendo. En la televisión, como es el tema central del señor Sartori, nos manipulan, se podría decir, básicamente lo que están transmitiendo las grandes esferas, las grandes compañías, siempre nos manipulan. Lo vemos acá en Colombia. Criticamos mucho lo que es el narcotráfico, que nos ven como narcotraficantes en el resto del mundo. Pero nosotros mismos estamos produciendo series y series de narcos que pues es lo que las grandes esferas están haciendo. Muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo porque, pues, es decir, nosotros de alguna manera queremos borrar ese estigma de que Colombia está relacionada con el narcotráfico, pero la televisión no ayuda. Y la televisión durante mucho tiempo ha hecho narconovelas. Y esa es una muy fuerte. Claro, siempre fuerza. Privilegia aún mucho más el discurso en el que de alguna manera se tiene que identificar a los colombianos con el narcotráfico. Entonces acá, pues, la televisión no reproduce un contenido diferente, sino que más bien reproduce lo que de alguna manera puede ser vendido. Y pues ese tipo de series se venden. Sí, lo que les genera dinero, porque, o sea, en Colombia estoy seguro que hay más programas para mostrar, digamos, la naturaleza, las culturas, porque
Sabemos que en Colombia es un país muy cultural, hay diversidad de culturas, entonces yo creo que se genera más es por el dinero que por ayudar al país. Y lo que hacen es perjudicarlo más. Muy bien. Buen ejemplo. Vamos a escuchar a Sonia. Bueno, profe, digamos que con relación a todo lo que han dicho y todo lo relacionado con la lectura, yo también pienso que es un tema cultural, porque como lo mencionaba usted y lo mencionaba Erika, hoy en día la cultura se ha transformado en eso, en buscar los medios como una entretención y no como una información, que siento yo que es como su principal objetivo, más allá de lo que decía Andrés, de crear estas, digamos que novelas de nuestra realidad, que no sería necesario mostrarla de esta manera porque es una realidad ya visible para todos, digamos que se han vuelto en cultura y por el contrario, muchas de las personas se sienten orgullosos de ser reconocidos por esta cultura y no se preocupan por leer, culturizarse y cambiar, digamos que esa perspectiva que tenemos no solamente de los extranjeros, sino nosotros mismos. Tristemente, esa es la ¿Cierto? realidad, ¿no? De todas maneras, también hay un asunto fácil de entender desde los medios de comunicación y cómo si existe el narcotráfico que lo relaciona con Colombia y que lo relaciona desde un punto de vista el café, hablar del café también representa Colombia. Por tanto, ahí se juega Hay con una muchas palabra. cosas más importantes que nos representan. Digamos que nuestro país tiene una cultura en cuanto a fauna, flora, especie. Digamos que somos muy ricos en esta parte, pero realmente esto siento que es una tendencia en todo el ser humano y es que tendemos a promover y recordar más lo malo que no lo positivo. O sea, a ti te impacta más que hayas tenido una experiencia negativa, que tengas una mala referencia de alguien o de algo y no lo bueno o lo positivo que sí se puede destacar de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestra gente. Sí, mire, yo voy a colocar en la pantalla del televisor esta palabra narconovela que de alguna manera funciona, pero también voy a sacarla de ahí. Y voy a sacarla con dos palabras fundamentales. Uno, Colombia, ¿cierto? Porque es el territorio como tal, ¿sí? Y voy a colocar otra palabra muy interesante que es la identidad. Y ahora, ¿qué se opone precisamente a la narconovela o a los narcos o al narcotráfico que nos identifica? Vamos a poner el producto del café, que es lo más tradicional. Perdón, por tanto, preguntaría yo que hay un juego de identidad entre estas dos palabras, entre el café y entre el narco. Hay una identidad, pero que es una identidad de la cual no nos queremos parecer. No nos queremos parecer al campesino que cultiva café, no nos queremos parecer al narcotraficante porque lo vemos desde el punto de vista negativo, pero de alguna manera queremos sí parecernos a otras realidades que no se asemejan a la identidad colombiana. Y es decir, queremos, por ejemplo, tener otro tipo de relaciones con Occidente que están relacionadas con América o con Europa, pero no nos queremos parecer a la cultura campesina o indígena colombiana. Para nada. Entonces también hay un juego de la identidad entre los dos lugares, entre lo negativo y lo positivo, porque no nos queremos parecer a ninguno, no nos queremos parecer a lo negativo y tampoco queremos parecernos a lo positivo, porque hay un lugar de identidad en el que se juega precisamente la posición social. Yo no quiero ser campesino, yo quiero ser ese actor de televisión americano o quiero parecerme a un actor de televisión americano o europeo, pero no campesino colombiano. Entonces es muy curioso cómo la identidad también tiene su ambivalencia precisamente sobre eso. Y cómo la sociedad juega con eso. La novela más exitosa de Colombia ha sido Café, pero no queremos parecernos a eso. Muy bien.